tardes, queridos arquitectos. Hoy empezamos con un entrevistado de lujo, un entrevistado local, pero también podríamos decir nacional e internacional. Compositor con una trayectoria muy grande, guitarrista también, docente de varias camadas de grandes, excelentes compositores contemporáneos. Y aparte un gran amigo. Empezamos escuchando a Gonzalo Vifarella, que es un exponente de la música contemporánea en Córdoba. La obra que yo les propongo para audicionar un pequeño fragmento se llama Memoria de Rituales Cotidianos y testimonia, de una manera recortada por supuesto, sonidos que pertenecen a la ciudad de Córdoba, en particular en la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI. Y el nombre viene porque muchas de las voces que me parecen típicamente características de los vendedores ambulantes, de las hinchadas de fútbol, realmente utilizan una forma salmódica, que viene del ritual obviamente, ¿no? Para vender, ¿no? 2 turrones por 1 peso, ese modo de decirlo es claramente salmódico, viene del peso de una tradición eclesiástica que se refleja y además está dicho con una voz totalmente cordobesa. Así que, bueno, gracias por darme esta oportunidad de participar, gracias a Gustavo y a Ives, y que escuchen un poco de la música, que es lo mejor. Estamos muy agradecidos a Gonzalo que se haya prendido en participar en la columna. También compartimos con él algunas inquietudes que venimos sosteniendo nosotros aquí. Le preguntamos a Gonzalo cuál es, desde su experiencia, la relación de un compositor con la propuesta sonora que las ciudades hacen. Y Gonzalo nos decía lo siguiente. La impronta sonora de la ciudad. Bueno, pienso que hay sonidos propios que caracterizan a cada ciudad y hay sonidos que podríamos llamar globalizados. Tal vez lo más característico de los sonidos propios es el habla propia de la gente, ¿no? Los cantos de los vendedores, ambulantes. Dentro de los globalizados, obviamente, cuando sentimos pasar un avión, por ejemplo. Y por supuesto hay una cantidad de sonidos intermedios, ¿no? No es lo mismo el parque automotor en una ciudad como Berlín, donde está todo muy controlado, los niveles de ruido, que el parque automotor de Córdoba, donde muchos nos hemos visto tentados a tomar los sonidos de una moto, por ejemplo, que pasan. Hay sonidos, por eso, que son representantes de lugares con memoria para nosotros, para los habitantes de la ciudad, y hay sonidos emulando a Marc Augé, el antropólogo francés, que representan a los no lugares. La actividad económica evidentemente ha cambiado totalmente el entorno sonoro en el cual nos movemos y cada vez más nos ha alejado de la posibilidad de tener un entorno sonoro amigable. La pregunta que de alguna manera
se nos ocurría que tenía que seguir a esto es si ve el compositor fuentes posibles para su trabajo. ¿Cuáles son esas fuentes que pueden ser de alguna manera memoria sonora de una sociedad y de sus ciudades? ¿Qué sonidos de alguna manera puede utilizar un compositor para poner en un pensamiento musical la ciudad? Bueno, debo decir que en general la tradición musical culta ha dejado de lado los sonidos de la ciudad, en realidad los ha despreciado, y eso se evidenció en la construcción de las salas de concierto, por ejemplo, donde el aislamiento acústico era una de las características fundamentales para decir que era buena, además de la acústica interna, el aislamiento de lo exterior. En ese contexto en el que estoy diciendo, en que la música clásica rechazaba todos esos sonidos externos, requerir la presencia de alguien que no fuera músico, y creo que entre ellos uno de los principales fue Luigi Russolo, que allá por 1913 empieza a llamar la atención fuertemente sobre todos los sonidos del entorno, aquellos que los compositores, los músicos dejaban de lado, rechazaban. El otro elemento fundamental que permite a los compositores acercarse y apropiarse de esos sonidos es el desarrollo de las tecnologías de grabación. Se logra salir a tomar estos sonidos de la ciudad y los sonidos en general del medio ambiente y empezar a pensarlos como materia a ser compuesta, ¿no? Podemos entonces apelar a esa riqueza gestual de los sonidos de la ciudad, que nos ofrecen un universo sonoro que se aleja de la abstracción de los catálogos de los instrumentos orquestales. Los catálogos eran tradicionales, me refiero a esos que nos daban sonidos puros, tónicos, pero cuya gestualidad, al lado de un sonido que podemos encontrar en la calle, una lata pisada por un auto, la gestualidad es mucho más compleja la de este sonido de la ciudad. Y esto nos permitió, sin duda, pensar desde la riqueza material del sonido y desde ahí mismo construir nuestras obras y repensar la misma funcionalidad o la riqueza posible de los instrumentos tradicionales. Y entonces surge todo lo que llamamos las técnicas extendidas, que hoy ya no las consideramos más extendidas, sino la posibilidad de riqueza de esos instrumentos. Creo que eso viene de un diálogo con los sonidos del entorno, justamente. A modo de reflexión final, la música también puede ser una pantalla y un velo, ¿no? Desde el comienzo de esta columna lo que intentamos fue volver más porosas las paredes de aquellos lugares que justamente enclaustran ciertos sonidos y prohíben o dejan afuera otros. La sala de concierto es la ciudad, entonces disfrutemos o al menos nos interesemos por la música de la ciudad. Un abrazo grande a Gonzalo Vifarella y un abrazo muy grande a Ives Romero y Gustavo Alcaraz por este nuevo plano sonoro que hemos compartido aquí en Arquitectos al Aire.